Estamos en un taller de cerámica. Vamos a conocer los diferentes materiales, técnicas que podremos aprender a través de esta cápsula informativa y nos las va a narrar una gran amiga, una historiadora que tengo el gusto de conocer desde hace como 50 años. Y en esta ocasión vamos a ver a nuestra amiga. Ella se llama, Esther Telles Huerta. correcto, y vamos a hablar de tu papá. ¿Cómo Sí. se llamaba tu papá? Mi papá fue Rafael Telles Medrano. Sí. Él nació en el año de 1933, murió hace 3 años, o sea que él no está muriendo en el año del 2018. Y tiene los años y toda una historia de trabajar en la cerámica. Él, Así yo es. tuve el gusto de conocerlo desde joven, pero ahorita vamos a hablar de su tiempo de juventud. Vamos a hablar de los tiempos que tú recuerdas de que él trabajaba en una cerámica. Pues mira, yo viví, igual que mis hermanos, mis papás, vivimos en la colonia Teopanzolco desde el año de 1960 hasta el año de 1971. En esa época mi papá trabajaba en la cerámica de Cuernavaca, que ya estaba ubicada en la dirección en donde acabó, que fue en la avenida Plan de Ayala, en Potrero Verde. Esta cerámica nació originalmente en otro lugar, en lo que hoy es parte del centro de Cuernavaca, en esos años, en 1947. Y después se cambió atrás de Guadalupita y por último se fue a instalar ahí a Potrero Verde. Ahí trabajaba mi papá. Entonces, el pitido de la cerámica que anunciaba la hora del almuerzo y de la hora de la salida, para nosotros era un indicador bien importante, ¿no? En más de una ocasión tuve la oportunidad de llevarle a mi papá su almuerzo, veía yo salir ahí a los otros trabajadores, también ahí estuvo trabajando otra de mis tías, una hermana de mi papá, Lidia Telles, y pues compartíamos con mi papá los taquitos que mi mamá le mandaba envueltos en sus servilletitas bordadas y clásico de estar tomando la coca con el almuerzo, ¿no? Eso es de los primeros recuerdos que yo tengo de ver a mi papá trabajando en la cerámica de Cuernavaca. Más adelante, después de haber pasado por diferentes procesos en esta misma empresa, mi papá tiene otra cerámica con un socio que se llamó la cerámica Promacesa, y años después ya se dedica a trabajar por su cuenta específicamente, ¿no? Ya de manera autónoma, por decirlo de alguna manera. Y es aquí cuando hace su tallercito y empieza a hacer su producción de sus piezas que llegan a ser vendidas en la colonia 3 de Mayo por varios de los distribuidores que había en aquel entonces en esta colonia. Y más adelante, pues solamente los compradores que venían aquí a su taller eran los que adquirían sus piezas. Y aquí es en donde yo empiezo a trabajar con él hace ya 12 años aproximadamente, ¿En qué año falleció él? en el 2018. Y bueno, al iniciar esta cápsula informativa, vemos un altar que fue justamente a su... Al tercer año de su deceso. Sí, es una, se puede decir una ofrenda simbólica, sus flores, su agua, su sal, su vela, su luz y sobre todo su taller junto al horno donde ella estuvo trabajando. Sí. Y bueno, vamos a hacer tantita historia en el medio fotográfico ahorita. A ver, ¿nos pueden narrar esta fotografía? Mira, esta foto es de un par de años antes de que mi papá entrara a trabajar a la cerámica de Cuernavaca. O sea que debe de ser como de 1945, 46 más o menos. Correcto. Yo recuerdo muy bien que en esta época es cuando los conocimos, cuando nos tratamos, y bueno, para mí fue todo un gusto y un honor haberlo conocido y haberlo tratado y haber platicado con él y con tu mamá, doña. Doña Teodora Sí, Huerta Balcácer. Y esta fotografía debe de ser como de por ahí de los años 70, 69, 70 aproximadamente. sí, claro. Y ya en la parte tuya que fuiste recopilando los datos a través de él,
y de tu vida con él, sacaste. Hicimos una recopilación de información de las memorias de mi padre en el trabajo de la cerámica de Cuernavaca. De hecho, en la portada de este texto que se llama Cerámica de Cuernavaca, una historia contemporánea, es el trabajo que él está realizando en esa empresa. La pieza que él está elaborando es totalmente a mano, es un frutero que sirvió de lámpara para un hotel en Nueva York, que solamente se hicieron 15 piezas para ese lugar. Y mi padre fue el que las hizo. Y además este texto recopila también la información de los datos interesantes de esta empresa que le dio renombre mundial, por decirlo de alguna manera, a Cerámica de Cuernavaca, como productora importante de piezas que no se elaboraban en ningún otro lugar, ¿no? Y que fue semillero de artesanos que se instalaron años más adelante en la 3 de mayo, justamente. Sí, claro. Hablando de la 3 de mayo, todo el mundo sabe que pues fue una colonia donde trabajaban bastante la cerámica. Lamentablemente ya está casi muerto esto, ¿verdad? Así es, ya muchos talleres dejaron de hacer la producción de la cerámica, se convierten en revendedores o cambian de giro simple y sencillamente, ¿no? Y aquí vemos a tu papá trabajando. Sí, es un taller en el que estuvo trabajando mi papá, ahí por la selva, que también fue su taller, y hacía unas carretas con frutas diminutas. Esa pieza fue muy bien aceptada y pues bueno, ahí está mi papá por los años 80 más o menos. Sí. Y continuando con la historia fotográfica, pues aquí podemos verlo cuando él era deportista. Sí, mi papá fue un excelente jugador de fútbol, muy entusiasta. Él jugó en algunos equipos de la estación del tren. Jugó con los equipos de la cerámica de Cuernavaca, también con los de la Nissan. Mi papá era futbolero de corazón, lo fue toda su vida. Y también llegó a ser árbitro. Entonces había ocasiones en las que se la vivía en el campo futbolero. Sí, claro. Sí. Y bueno, para todos los que vamos a ver este video va a ser un gusto verlo cuando él se dedicaba al deporte. Sí. Independientemente a la cerámica. Ahí era conocido como el oso. Tal vez algún contemporáneo todavía recuerde las jugadas del oso, porque decían que en algún momento de un pelotazo llegó a tumbar un poste de la portería, y que de ahí le pusieron el oso porque había tenido mucha fuerza para tirarlo. Estas leyendas narradas pues son las partes de nuestras vivencias como morelenses, como mexicanos y como seres humanos. Aquí vamos a presentar a tu mamá. Sí, ahí está mi mamá y mi papá. Ahí están el día que festejaron sus 50 años de casados. ¿Dónde estaban aquí? Están en Santa Ana, California. Allá vive uno de mis hermanos y ellos fueron los que le organizaron su festejo, fíjate. Dentro de los cuantos hermanos que tienes, ¿cuántos se dedican a la cerámica? No, pues soy la única que está trabajando la cerámica. Somos 7 hermanos. Aquí, ¿qué podemos observar? Esa es parte de unas piezas que se expusieron en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, justamente en diciembre del 2014, que se hizo una exposición de los trabajos realizados por mi padre, por un colectivo de alumnos de él, y también hubo piezas mías en esa expo. Qué bueno que tuvo participación, vamos a llamarle institucional, para poder mostrar lo que él hacía con sus manos. Un verdadero artesano, un ceramista, alguien que conocía esto desde la infancia, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pieza podemos ver? Esta es una pieza que se llama vid. Es una pieza que mide 42 centímetros de alto por 35 de diámetro en la base, y está toda calada. Esa fue la última pieza que hizo mi padre con esas dimensiones, y llegamos a hacer otras, pero esta pieza es la última que hace como un reto y como un logro y una satisfacción impresionante, que fue la pieza principal de esa exposición, que se llamaba justamente Cerámica de ayer y hoy, del taller Nehuantin que comandaba mi papá. Correcto. Don Rafael Telles es este señor que vemos aquí, de lentes. Sí. Que bueno, siempre era muy animoso, muy platicador.
y muy trabajador en la materia de la cerámica. Me gustaría conocer ya por último los materiales de la cerámica. Yo puedo decir la tierrita, el polvito, pero vamos a documentarnos más. ¿Cómo se Bueno, llama este? mira, ese es un barro preparado, procesado más bien, que Sí, ya viene molido y sí, colado. Así es como lo van a encontrar ya a la venta, ¿no? Al público. correcto. El barro se trabaja con agua principalmente, después de un reposo en el que se le da el beneficio, dijera un artesano de León, se le da el beneficio del agua para que se hidrate lo suficiente y pueda ser manejado de una forma idónea. Y esta hidratación nos permite ya crear piezas de cualquier tipo, ¿no? Desde las ornamentales, utilitarias, de pequeño o gran formato. Esta es otra pieza que ya está el barro seco, se trabaja ya con el barro húmedo. Es una pieza ya terminada que está esperando nada más entrar al horno. Y esas ya son las piezas que están horneadas. El barro se hornea principalmente hasta alcanzar una temperatura de mínimo 600 grados. A diferencia de lo que pasa con la cerámica. La cerámica pasa por un proceso similar en el que el polvo, que también es tierra, pero tiene otros ingredientes como los silicatos, pasa por la hidratación, pasa por la construcción de las piezas, se hornea una primera vez a los 600-800 grados para lograr lo que conocemos como sancocho o bizcocho, en algunos lugares lo conocen así. Se decora, se esmalta y entra por segunda vez al horno hasta alcanzar los 1200 grados. Ese digamos que es el proceso así como que rápido, tanto del trabajo en barro como de la cerámica. Y también con la cerámica se hacen piezas de pequeño formato o de gran formato, utilitarias y decorativas. Como esto, por ejemplo, esta que tenemos aquí es un trabajo en cerámica que está decorado y que llega a tener el esmalte a 1200 grados, ¿no? Está aquí en esta pared porque en el transcurso del tiempo se van quedando piezas fracturadas o se rompen piezas o simple y sencillamente no quedan como uno lo espera. Y pensando, recordando el museo de la Casa del Risco, en el que hay una cantidad impresionante de fragmentos de cerámica, de barro, de conchas, de espejos y demás, pues hice una pared alusiva al trabajo que tenemos en este lugar, tanto al barro como a la cerámica. Correcto. Vamos a cerrar esta cápsula pues informativa de lo que es la cerámica y en esta ocasión me da mucho gusto hacerte la entrega de esta lámpara que hizo tu papá. Él con sus manos hizo lo que vemos de color blanco, la cerámica. Ya yo le puse un aditamento que es la lámpara, que es arte mexicano, tradicional del estado de Guerrero. Y sobre todo la pintura la hizo don Rafa, tu papá. Sí, pues, En esta ocasión, pues yo estoy haciendo una parte especial de mi vida donde estoy heredando en vida porque no quiero que sea al final, porque al final cuando uno muere todo se va a la basura, lo que uno amó, lo que uno quiso, lo que uno apreció. En esta ocasión pienso que va a estar en mejores manos. Esther Telles Huerta, la hija de don Rafa, ceramiqueros ambos y no va a haber lugar mejor que en tus manos. te agradezco Espero que te infinito guste. este gesto tan gentil y generoso de tu parte, porque para mí me representa un proceso de la vida de mi padre, en el que no solamente es la pieza como tal, sino es una pieza pintada a mano con pinceles tan finos que tal vez son de los pinceles japoneses que llegan a tener como máximo 20 pelos, ¿no? Requiere de una exigencia del pulso y del trazo sumamente fino, ¿no? Porque esa es una de las exigencias que tiene la cerámica. Si no hay un trazo firme para trabajarlo de una primera intención, ya es muy complicado el poder corregir la pintura. Y te agradezco infinito, Edgar, que hayas traído esta pieza. De verdad, mil gracias por estar aquí y por esta entrega. Algo que nos cae a la idea, a la mente ahorita es
¿Por qué no está firmado? Esta cultura de firmar las piezas es como muy contemporánea. Así Entonces, donde queda la tarea y te insto a que cuando tú obsequies una pieza vaya firmada. O cuando tú fabriques algo, creas algo para un cliente, llamémosle así, vaya firmada. Para que Sí. podamos hablar de la historia para tiempos posteriores, como es este el caso. Aquí tenemos la seguridad de que él me la dio, él me la hizo y yo te la doy a ti y tú conoces muy bien los rasgos de la pintura de tu papá y no hay necesidad de firma, pero qué más bonito sería si viniera firmada, Claro. ¿verdad? Entonces va a quedar una tarea para ti como continuación de la parte de la cerámica, del arte, de la creación, de la artesanía que hay en Morelos, en nuestro México, para el mundo. Gracias por esta cápsula y Gracias a ti. continuaremos próximamente. Hasta pronto. Hablábamos de las firmas. ¿Nos puedes explicar qué estamos viendo? Justamente esta es la firma que yo imprimo en mis piezas, que también son piezas únicas, que no son realizadas con molde de ningún tipo. Y la firma es Tey, que es uno de mis diminutivos, y lleva una doble T por el Telles justamente. TT, Esther Telles, veámoslo así, y vamos a girar la pieza para conocerla. ¿Esta pieza está hecha en qué material? Cerámica. Cerámica. Cerámica con una cocción de 1200 grados. 1200 grados. ¿Y esto qué es? ¿Podrían También decir una jabonera o qué es? es una pieza decorativa, no tiene un uso específico. Es una parte de una serie que denominé Meninas, que son 7 figuras femeninas en diferentes posiciones trabajadas, con formas total y absolutamente ligadas a lo femenino, ¿no? Como pueden ser estas ondas y estos rasgos de los brazos abiertos y el pelo matizado, cayendo en la espalda. Esta es una de las 7 piezas de las meninas y también ya lleva la firma ¿Das del clases o algo sí, así? sí. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en Jardines de Acapancingo, Don Gabriel 32, aquí en la ciudad de Cuernavaca, y tenemos los talleres abiertos al público. ¿A qué teléfono te pueden contactar? Al celular 777-787-9773. Para las personas interesadas que quisieran conocer o aprender esta especialidad, pues pueden venir. Aquí estamos viendo una alumna. Así es. Ok, y ella está trabajando algo muy maravilloso. Lo podemos girar tantito y se ve. Esto es en fresco, lo está diseñando. Para posteriormente lo deja secar y entra al horno, ¿verdad? Así es. ¿Y acá qué estamos haciendo? Estamos haciendo un oso perezoso. ¿Un oso perezoso? Ajá, es una maceta. Ah, ok. ¿Y ya esa es cabeza o va, No, está estas en son pendiente? las patitas. Ah, las patitas. Se me ocurre que va a ir colgado, Ajá. pero estas son las patitas y estoy en el proceso de poner las otras patitas. Claro, si no nos explicarían ustedes, nosotros interpretaríamos otra versión, ¿verdad? Y qué bueno que nos explican porque así ya es la idea total. Sí. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Fer, ¿Y cuántos meses tienes aprendiendo? pues 5, más o menos 5 meses, ok. ¿Y te da gusto o Sí. la piensas verdad que dedicarte a hacer esto o es de hobby? sí. Por el momento es de hobby, pero sí me gusta mucho, sí me veo también en un futuro dedicarme ya más con más planificación a esto. Y sí, Qué bueno que tienes visión en esta materia, ¿eh? Te felicito y muchas gracias. gracias. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Betty. Betty. ¿Y cuántos meses tienes trabajando esto? Más o menos igual, unos 5 meses, un poquito menos. Sí. ¿Y el novio no te dice, no me agarres porque tienes tierra en las manos? Pues aunque me diga. No, pero no te dice nada, ¿verdad? No, A él le gusta no. que tú estés estudiando y trabajando lo que es la cerámica. Sí, ¿Y te sientes feliz? sí, la verdad es que es una parte que yo no conocía, como la creatividad que uno puede pues plasmar y es pues hacerlo propio y con las manos, entonces es muy satisfactorio, muy agradable. Sí, crear piezas de arte, Sí. que muchos le llaman artesanía,
Pues es una materia muy especial. Primero porque hay que tener la visión, la mente, el pensamiento. Después la creatividad de las manos. Y de ahí va partiendo. Y a veces no nos gustan las piezas, pero siempre hay una forma de modificarlas. Así es, y también a veces uno imagina o quiere hacer algo, pero el mismo barro o cerámica material te va diciendo lo que al final quiere ser, y eso también es una parte muy interesante. Sí. Vamos a ir a conocer nosotros el horno. Si lo podemos abrir. Muchas gracias, ¿eh? Sí, de nada. Vamos a ver cómo es un horno por dentro. Aparentemente es un fierro con ladrillos, ¿se llama cemento blanco? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, esto es una fibra refractaria que sirve para contener el calor al interior del horno. Este es un horno de una placa solamente. Las placas tienen una medida estándar de 50 centímetros cuadrados y se van estivando con soportes hasta llegar a la altura que uno lo necesita. Este horno trabaja con 12 quemadores y alcanza una temperatura máxima de hasta 1500 grados. Muy bien, con esta explicación creo que tenemos casi todo lo que es la cerámica en nuestro querido estado de Morelos para México y el mundo. Gracias, hasta pronto.